Siempre sentía que no era merecedora como de grandes cosas. Y nos dice el papá de mi amiga, pueden tomarse una foto pero rapidito. Nosotras sí, corrimos por la foto. Le pedimos la foto y justo, no sé cómo cómo nos organizamos, pero yo quedé al lado de ella. Nos tomó la foto y ya 12 años después mi mejor amiga me dice, mira lo que me encontré. Y me manda la foto de nosotras ahí. Y ahí mismo se la mandó a Andrea y me dice, qué bonito la vida, cómo da de vueltas, uno no sabe qué nos tiene deparado el destino, ni Dios, ni nada. Y pues en ese momento yo solo la veía con ojos de admiración, así como la veo hoy. Hola, mi nombre es María Fernanda Aristizábal Urrea y les voy a contar mi verdadera historia, aquí en Se Dice de Mí. La hermosa María Fernanda Aristizábal, la primera reina del Quindío en ganar el concurso de Señorita Colombia, quien actualmente es la copresentadora del desafío 20 años, promete abrirle su corazón al país en Se Dice de Mí. Siempre sentía que no era merecedora como de grandes cosas. Parece difícil de creer, pero María Fernanda ha enfrentado una dura lucha contra los kilos de más. En ese momento yo no entendía por qué todas se veían tan bien y yo no. Hubo un momento en el que se sintió traicionada por sus amigas más queridas y eso la dejó afectada durante un largo tiempo. Sus supuestas amigas quisieron jugarle una broma pesada y su corazón quedó tristemente marcado para siempre. Empecé a gritar, les dije que cómo me hacían eso, que qué tipo de amigas eran. La pandemia COVID-19 desestabilizó su año como Señorita Colombia. Yo dije, no puede ser, o sea, ¿qué pasa? ¿Será un karma, algo que estoy pagando? Yo pensaba todo lo malo. Aquí comienza Se Dice de Mí, el programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras. Hoy con María Fernanda Aristizábal, la reina que creía que llegaría a Colombia con la corona de Miss Universo y aunque estuvo muy cerca de lograrlo, no lo pudo hacer. Pero en el desafío es la reina del corazón de los colombianos. Esta hermosa bebé nació en Armenia, Quindío, el 19 de julio de 1997. Es producto del amor entre dos primos. Sí, ahí hay un parentesco, ellos son primos terceros, así como lo dices, y pues digamos que se conocen desde siempre porque iban a fiestas familiares juntos, pues los papás se encontraban ellos estando muy chiquitos. Ya lo último, le puse más seriedad al asunto y pues terminamos con el dicho de mientras más primo, más me arrimo. Y tuvimos siempre toda la vida una muy bonita amistad, pero se fue despertando un gusto, una atracción que nos llevó hasta el altar. O sea, la suegra de mi mamá, la mamá de mi papá, viene siendo como una prima también de ella, entonces es muy charro, entonces sí, la verdad somos muy unidos también por eso. Así es, mis papás no tenían planeado tenerme, eran siempre como que mi hermano, mi hermana y hasta ahí, pero llegué de sorpresa y ellos siempre pues como que felices, mis hermanos y yo de verdad hemos sido muy unidos. De su infancia recuerda además las diferencias con su hermana. Las niñas competían de manera divertida por el amor de su papá. Sí, pues como que desde chiquita con mi hermana justamente existió como una rivalidad de a quién quería, mi papá a quién quería más. Entonces siempre le cantamos una canción de Paulina Rubio que se llama Ese hombre es mío y nos parábamos en la cama y lo señalábamos a ver a quién miraba más, quién llamaba más la atención. Me acuerdo mucho como de eso, como de estar peleándonos por el cariño de mi papá, obviamente él amándonos mucho a las dos, pero pues de pequeñas digamos que ese primer amor de una niña es su papá. Es caballero, las cuida, las trata, siempre está atento y yo creo que eso con Mafe y con Ángela ha sido igual. La verdad era muy tierno porque efectivamente mi papá era muy consentidor con nosotras y la verdad siempre queríamos como la atención de él, entonces sí, digamos que entre comillas era una pelea porque a ver a cuál quería más, a cuál le ponía más atención.
Sentir que su vida estuvo alguna vez en peligro embarga su corazón de tristeza. No solamente ha superado 1, sino 3 infartos. Ha sido un hombre muy valiente y bueno, con amor a su familia y todo, y mi Diosito que no falta ahí ayudándonos y protegiéndonos. Estamos todavía contando el cuento, pero gracias a Dios superamos esa etapa que fue muy dolorosa para nosotros. Como a los 6 años, mis 6 años, él le dio el primer infarto y el segundo por ahí a mis 11, 12. Y ya el tercero fue un intento de infarto, pero el segundo fue el más fuerte, que casi se nos va. Vivir esa situación de infarto tras infarto los afectó bastante, pero yo creo que al mantenerse unidos también le dio ese apoyo a don Bernardo, y gracias a Dios hoy en día él se encuentra muy bien de salud, no se le ha vuelto a repetir. Y literal fuimos a despedirnos de él al hospital. O sea, eso siendo un niño tan pequeño, sin entender muchas cosas, la verdad es muy, muy difícil. Sentí como algo como un fastidio, una impresión, como una griera. Pensé de momento, me cayó mal el desayuno o algo así. Nunca había tenido ni estaba prevenido con cuestión de infarto ni nada, pero fue muy, muy fuerte. Era una niña muy particular. Me acuerdo de subirme en árboles, de jugar, lo llamábamos en ese tiempo burritos, que saltábamos de muro en muro y pisar charcos. Me acuerdo de todo eso, pero yo amaba las muñecas. Amaba jugar Barbies, bebés. Yo era la mamá como de 3 niñas. Tenía 18,000 Barbies. Gracias a Dios tuve una infancia como con esto muy, muy nutrido, porque yo siento que también me dejó disfrutar mucho la inocencia. Yo creo que una de las cosas que más admiro de ella es como su proactividad, y creo que claramente eso lo tenía desde chiquita, que siempre como que busca experiencias, busca cosas. Tiene varias cicatrices que le recuerdan lo inquieta que era cuando niña. Estaba en una silla de esas Rimax que son súper tiesas y yo pensaba que era una mecedora, y empecé así como mirando hacia atrás y ellos acá todos y yo así como medio meciéndome. De la nada caigo, pero durísimo, se me abre todo el mentón. Mi mamá a los gritos, que como así, que ya me había dicho, ya era bájese, bájese. Dicho y hecho, la mamá le dice a uno y ahí me caí, se me abrió todo el mentón. Ella siempre ha sido muy inquieta, aún hoy en día sigue siendo, y no es capaz de quedarse quieta, entonces siempre está buscando algo para hacer, se sienta un rato, pero necesita después estar haciendo otro, entonces mantienen esa. Se paró como en el espaldar y se fue hacia el piso, entonces como que entre el piso y el espaldar de la silla como que le pellizcaron acá el mentón, y eso fue pues obviamente la sangre, entonces fue demasiado traumático para ella en ese momento, entonces sí, era muy charra. La familia nunca olvidará el paseo a la finca en el que terminó enganchada de la manera menos imaginada. Estaba yo con un primito también chiquito, como de mi misma edad, me acuerdo que tenía yo por ahí 9 años o 10 años. Y teníamos que pasar, no nos habían dejado ir, pues nos pasamos así a escondidas, que para ir a ver por allá atrás, tal cosa. Y empecé a pasarme y se me amarra como del pantalón el alambre de púas y rompe el pantalón y me hace 2 líneas así en la pierna, que todavía pues ahí como que medio se ven un poquito. También sangre, súper escandalosa la sangre. Yo llegué llorando porque no sabía qué hacer, si me iban a regañar por haberme ido sin permiso o de la porreada que me había metido por allá atrás. Entonces como que yo les decía a mis papás como por favor no me lleven al médico. Fue algo de verdad fuerte, o sea, como que se enterró ese alambre, mejor dicho, hasta más no poder. Y aunque parezca difícil de creer, fue tímida e insegura durante sus primeros años de vida. Pasa en la vida real, pasa en Las Reinas. En mi mente siempre existía algo que era el no merecimiento. Yo no era capaz de sentirme merecedora de cosas no buenas, porque si yo sentía, yo soy una buena persona, seguramente me tienen que pasar cosas bonitas, pero como de cosas así, no sé, para mí eso era como extraordinario, como decir que iba a ser modelo. Ya regresamos a Se dice de mí, el programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras. Y si me preguntan algo y yo quedo mal delante de todo mi país, se me daña mi vida, mi carrera, empiezan a hablar de mí mal, yo no voy a hacer eso.
Continuamos en Se dice de mí conociendo quién es la hermosa copresentadora del desafío, María Fernanda Aristizábal, quien hoy tiene enamorado al país con su ternura y de paso con el encanto que muestra ante las cámaras noche a noche en el desafío 20 años. ¿Lo pagamos el próximo? Cuente. Pruébalo. ¿O será que otra vez Playa Baja? No, más. Mafe durante mucho tiempo se recriminaba por su forma de ser. Siempre sentía que no era merecedora como de grandes cosas. Cosas buenas sí, pero no de grandes cosas. Entonces empezaba con el temor de, ¿yo por qué estoy, o sea, soy tan soñadora, sueño tan grande, pero será que sí voy a poder lograr algo así? ¿Será que sí seré suficiente para entrar en algo así? O sea, yo lo veía tan inmenso o tan lejano que empecé como a preguntarme mucho eso de, ay, no sé, o las dificultades económicas en ese momento también. Yo decía, no, eso seguramente es para personas que tengan mucho dinero. Empezaba la mente como a ser mi peor enemiga. Yo creo que de todas formas todo eso suma en el crecimiento personal. O sea, cuando logras identificar qué es lo que pasa contigo en diferentes momentos de la vida y por qué lo estás gestionando de esa manera, al final terminas creciendo, terminas evolucionando. Entonces, muy seguramente, ya que ella ha compartido con total generosidad que tiene identificado que eso a veces le pasa, pues de ahí escalón para arriba. Durante mucho tiempo se cuestionaba el hecho de no tener más recursos económicos para lograr cumplir todos sus sueños. María Fernanda pertenece a una familia con una economía estable, pero sin ser millonaria, y eso la llevó a ver la vida de una forma diferente. Mis amigas me decían, Mafe, vámonos con mis papás para este viaje. Me acuerdo que me llevaban revistas y cosas, que hay un viaje, un crucero. Entonces yo llegaba en la noche a donde mis papás y llevaba la revista. Y yo, miren, y yo les planeaba un cronograma. Yo, es que me voy así con mi amiga y es súper fácil porque se puede pagar así. Yo llegaba con todo. Y ellos, dentro de su mirada tan bonita de papás, de quererme dar todo y decirme que sea todo, obviamente, pues les tocaba aterrizarme, les tocaba decirme, nosotros no podemos costear un viaje así. Pero yo no entendía. Entonces entraba en shock. Yo era como, al otro día, ¿cómo le voy a decir a mi amiga que no? ¿Cómo le digo ahorita que no? Mis papás me dicen eso, pero yo no lo veo tan imposible. De verdad, yo no lo veía imposible porque no, ni siquiera tenía noción del dinero. O sea, yo no entendía a mis papás cómo ganaban el dinero, simplemente el dinero estaba o no estaba. No sobraba el dinero, pero no nos faltó, gracias a Dios, tampoco nada. Por eso los pudimos educar bien, gracias a esos empleos, a esos trabajos que tuve. En este caso, Mafe también ya empezó desde muy pequeña a querer, no sé, desde el colegio a vender cosas, que los dulces, que no sé qué, como para comprarse sus cositas. Entonces sí fue muy bonito como ese ejemplo también de mi papá. Una de las cosas que más admiro de Mafe incluso es esa voluntad propia de esforzarse, de trabajar. Ella vino a Medellín con ese motivo, con encontrar oportunidades. Con estas curvas de infarto, sería difícil creer que alguna vez tuvo varios kilos de más. En ese momento yo no entendía por qué todas se veían tan bien y yo no. Y yo solamente pensaba así, todas se ven tan bien, pero yo no. Entonces prefiero taparme todo el tiempo. Para mí era un terror meterme a la piscina. Yo decía, no, y es momento de la piscina, ¿y ahorita qué me pongo? Entonces siempre era o de shortcito, con una camisa o con un pareo. Muy pocas veces me lo quitaba, tenía que tener mucha confianza. Y estábamos con varias amigas en esa finca. Me acuerdo que de la nada yo la dejé como en una sillita, me metí a la piscina sin mi pareo, que nunca lo hacía. Y cuando me salgo, no lo encuentro por ningún lado. A mí me empezó a dar como un ataque de ansiedad. Fue horrible, empecé a gritar, les dije que cómo me hacían eso, que qué tipo de amigas eran. O sea, de tanto que me vieron tan brava que de la nada nadie dijo quién había sido y apareció el pareo. No se sentía muy bien con su cuerpo porque pues no era la niña gordita, pero pues sí estaba trozudita. Entonces a ella siempre eso le afectó muchísimo, no estar de acuerdo con lo que se veía en el espejo. Cualquier cosita como que la complejaba por eso, porque sus amigas de pronto eran un poquito más delgadas, entonces le daba pues como pena, como te digo, pero sí, ella sí tuvo una época que sufrió mucho con eso, o sea, literal quería dejar de comer. Ojalá uno siempre se viera con los ojos que lo ven las personas que más lo aman, y ella siempre ha sido una mujer hermosa en todo el sentido de la palabra,
pero claro que en ciertos momentos de la vida y más en la adolescencia, pues uno tiene inseguridades, ¿cierto? Al terminar el colegio, pensó en inclinarse por estudiar medicina. Sin embargo, cambió los planes y le apostó a la comunicación social. Buscando labrarse a un futuro mejor, se radicó en Medellín. Hizo un préstamo en el ICETEX y de manera paralela trabajaba como modelo para cumplir con los compromisos adquiridos. Estaba estudiando, estaba trabajando, estaba también pues trabajando algo que requería una adaptación, comprender un contexto, empezar a generar nuevas destrezas, capacidades en ella. Entonces, claro, siempre comprendí que era un proceso muy bonito y desde ahí pues empecé a intuir y a sentir que mi hermana estaba para grandes cosas. Todo el tiempo hay cosas en mi mente que no me dejan avanzar o que no quieren dejarme avanzar, pero yo no me voy a dejar. Y te lo juro que así pensaba. Pero como que yo no me voy a frustrar y si yo quiero ser modelo, no voy a verme en 20 años diciendo quise ser modelo y no lo hice porque me asusté, no. Entonces como que empecé a hablarme fuertecito y me sirvió. Fue ya cuando llegó a Medellín que pues, dijo, ¿por qué no? Se puso juiciosa, empezó dieta, empezó a comer y ahí sí empezó a moldear ese cuerpo que deseaba. Saca un préstamo del ICETEX, pero no quería tener la deuda ahí, sino poder trabajar e ir pagando, y así lo hizo. Empezó en agencias pequeñas en donde la contrataban como modelo de protocolo, pero sobre todo también modelo de fotografía. Es que su rostro es bellísimo. Se la aguerrió bastante, hizo esos trabajos que de pronto no son cómodos a veces, pero ese esfuerzo y esa dedicación la llevó a ir creciendo en ese mundo del modelaje, que a veces puede ser complicado. Luego le ofrecieron concursar para ser señorita Colombia por el departamento de Quindío y aunque aceptó, el temor se apoderó de su existir. Lo que más me atrapó de ella fue su esencia. Yo siempre digo que la grandeza de la mujer no se mide en centímetros y hay muchas cosas que uno puede arreglar con una dieta, con un gimnasio. Entonces yo le vi ese ángel a Mafe, le vi esa esencia tan hermosa que ella tiene, que la caracteriza, y por eso yo decidí pues prepararla en ese entonces para ese concurso. Empecé a decir, bueno, y si me preguntan algo y yo quedo mal delante de todo mi país, se me daña mi vida, mi carrera, empiezan a hablar de mí mal, yo no voy a hacer eso. Yo dije, no, o sea, era literalmente pánico. Después fue como que me fueron diciendo, pero es que para eso te preparas, o sea, para eso vas a estudiar cosas, para eso tenemos coach, profesores, gente que te va a ayudar con cultura general, tú te vas a poner juiciosa a estudiar cosas. Y yo empecé como, bueno, sí, pues uno no nace aprendido, seguramente podría hacerlo. Empecé como a darme la confianza, pero al principio no fue así, o sea, al principio de verdad como que me costó mucho creerme que de verdad no iba a quedar mal, que no le iba a embarrar, que cómo yo íbamos a salir a desfilar en vestido de baños y yo como si no me gustaba lo que veía aún. Entonces todavía existían y se me creaban aún más pensamientos saboteadores, siempre estuvieron presentes. Fue algo inesperado, ella venía en el modelaje durante muchos años y cuando a ella le dicen que va a ser la representante de Quindío en el CNB, pues incluso empezó el favoritismo hacia ella. Inmediatamente, todo el mundo como, wow, esa mona, wow, esa Barbie, esos ojos, y se empezó a proyectar como una de las favoritas. La llamaron, estábamos de viaje en Cartagena e incluso acabamos pues de ya volvernos novios y la llamaron en ese viaje a decirle la noticia y pues la familia en general la tomó muy bien porque llevaban insistiéndole, le habían dicho que de pronto de Antioquia, que de Valle, pero ella tomó la decisión del Quindío porque fue ahí donde creció. Entonces fue una grata noticia pues para todos. Cuando nos contó, pues como te digo, no lo podíamos creer, pero la apoyábamos porque obviamente siempre le hemos tenido mucha fe, nos parece obvio, hermosa, entonces no, pues para nosotros era un placer, la verdad, que ella aceptara eso, entonces nos tomó por sorpresa, pero fue un regalo demasiado grande para la familia. Y solo inimaginado por conseguir la corona que la acreditaría como la mujer más hermosa del país. Justo antes de entrar al concurso nacional de belleza, de irme a participar, pues yo no tenía cómo pagarlos. Me acuerdo, pues son vestidos costosísimos y todo porque son de diseñador.
y no me iba a quedar atrás pues con cualquier vestido de internet, ¿no? Yo dije, yo tengo que hacer el vestido lindo. Entonces me acuerdo, una tía muy así, muy proactiva, dijo, no, vamos a hacer algo para recoger para sus vestidos. Y nos inventamos un bingo en el campestre en Armenia y empezamos a regar la voz, un montón de tíos mandaban carteles, el amigo del amigo del amigo, se llenó ese salón que era gigante del campestre y fue muy bonito porque ahí sí sentí el apoyo inmenso de la gente, la empatía también, por eso siento que fue como esa corona muy ganada de la región, porque todos me apoyaron mucho. Aún retumba en sus oídos el anuncio que ella era la mujer más hermosa de Colombia. Cuando dicen Quindío, o sea, no, yo me acuerdo que la boca la tenía seca, yo no podía como parar de sonreír, yo estaba así como una Barbie. Era una locura, me acuerdo que siempre hacía así uno, porque era la primera corona para el departamento del Quindío, entonces se me llenaba y se me hinchaba el corazón de alegría y de orgullo de decir que mi tierra yo la había podido representar así de bien y que habíamos ganado una corona, ¿no? Eso fue una locura. María Fernanda Aristizábal Urrea, Colombia. Desde que llegó tuvo competencia, sí, tuvo mucha competencia porque fue un año reñido, pero se destacó, con seguridad le fue muy bien, con su oratoria, su forma de pensar, le fue muy bien en la entrevista con el jurado y gana la corona en Cartagena, la primera corona para su departamento. Cuando dijeron María Fernanda, nosotras no podíamos, o sea, éramos como que no puede ser, o sea, era como una emoción que no sé explicar, literal se sentía como si yo me hubiera ganado algo así. Incluso le ganó a grandes favoritas, que en ese año fue Kimberly Hooker, la señorita San Andrés de esa época que no quedó en nada. Y todo el mundo empezó a decir, wow, María Fernanda va a ganar, María Fernanda va a ganar. Y esa noche fue la noche de ella definitivamente. Cuando llegó a Señorita Colombia, la familia entera de ella estaba en Cartagena viendo esa final. Entonces fue algo increíble. Estábamos todos en las gradas, con una barra. Y cuando ganó, pues todo el mundo llorando, abrazándose. Fue algo increíble. Ni ella ni nosotros pues como que llegábamos a verla ganar, la verdad nos parecía inalcanzable. Pues siempre porque uno como que no, pues se necesita, no sé, recursos, pues me entiendes, muchas cosas como para llegar a ganar ese concurso, pero cuando ganó, es que yo recuerdo estando en Cartagena, o sea, a mí casi me da algo. Y luego llegó una mediática polémica. Los concursos Miss Universo y Señorita Colombia se enfrentaron y ahí ardió Troya. Raimundo Angulo y Natalie Ackerman, que ya tenía la franquicia de Miss Universo, pues ellos no tenían una buena relación y ya se sabía que la reina no iba a ir, la señorita Colombia definitivamente no iba a ir a Miss Universo. Ya soñando con ese viaje a Miss Universo y de la nada empieza esas noticias y esos comentarios de que no va a ir a Miss Universo, de que ya la representación no va a ser realizada por Señorita Colombia. En algún momento dijeron que sí, después ya que no, después se complicó, bueno, en fin, eso no es buscar quién tiene la razón, porque finalmente aquí la única que estaba pues perjudicada era Mafe. Ella se había ganado un título, con la ilusión de que le prometieron ir a Miss Universo. Porque justo en mi año le da la vida por dañar esa relación a ella. Yo dije, no puede ser, o sea, ¿qué pasa? ¿Será un karma, algo que estoy pagando? Yo pensaba todo lo malo. Y simplemente no se daban las cosas. Finalmente, no, Mafe, no vas a Miss Universo. Por ahora igual pandemia, hay que cuidarnos, eso es lo importante ahora. El foco era la pandemia. Entonces, Miss Universo quedaba de segundo plano, pero para mí era primer plano también. Porque yo tenía, lastimosamente, pues somos egoístas en muchos momentos de la vida. Yo como que, gracias a Dios, tenía a mi familia bien, todo. Entonces yo solo enfocaba mi energía en por qué no ir a Miss Universo. En ese momento estaba María Fernanda Aristizábal en ese limbo. Y todos decíamos, ¿qué va a pasar con Mafe? ¿Qué va a pasar con Mafe? Entonces, Mafe tiene que esperar un año más hasta terminar el contrato con el Concurso Nacional de Belleza para poder recibir la oferta que le hace Natalie Ackerman, dueña de Miss Universe Colombia, para poder decretarla y que representara a Colombia en Miss Universo. Mafe es demasiado resiliente, ella tiene una capacidad de transformar las cosas en, bueno, esto lo voy a ver por este lado bueno y voy a seguir haciendo mi papel y lo que sea, pero claramente fue un momento un momento retador, de ese ideal como que se cayera un poco, pero finalmente hizo completamente bien su rol y su papel.
Aún falta mucho por conocer en la vida de María Fernanda Aristizábal, ex señorita Colombia y actual presentadora del desafío 20 años. Para mí en ese momento el resultado era el que marcaba mi valor. Los voy a estar esperando yo, que me muero por conocerlos. Así pues, muchachos, que lleguen rápido. Estas maravillosas casas y yo los estamos esperando. Entramos a la recta final en la vida de la hermosa ex señorita Colombia 2019-2020, María Fernanda Aristizábal, hoy presentadora del desafío 20 años, quien está contando cómo fue la polémica por haber ganado el concurso nacional de belleza en la edición número 67 y el contratiempo de no poder representar a nuestro país en Miss Universo. Afortunadamente todo se solucionó a tiempo y lo logró. Bueno, es que justamente también otra de las cosas que yo tenía muy clara era esa, que yo no iba a volver a participar, porque es que yo me sentía, ahí sí me sentí merecedora. Decía, ¿cómo voy a volver a hacer algo que yo ya me gané? O sea, yo ya tengo ese derecho, yo tuve ese derecho, si no voy a ir, no voy a ir, listo, pero yo no voy a volver a participar para algo que simplemente yo me lo luché, me lo trabajé y debería ser para mí, pero bueno. Y llega Natalie Ackerman, que yo digo que es el ángel de María Fernanda, y le propone, nos vamos a Miss Universo. Hasta que bueno, que ya finalizó su contrato como debe ser y como ella siempre hace sus cosas de forma tan correcta y profesional. Y después de eso, ya ella pasa a ser Miss Universe Colombia, y Miss Universe Colombia es la plataforma que le permite ir ahora sí a Miss Universo. Entonces no se dejó como abatir por la situación del concurso nacional de belleza, valoró mucho ese momento, pero después cuando se vuelve a presentar la oportunidad de otra manera y bajo otro esquema, pues ella dice, no, pues voy a intentar ir detrás de ese sueño que quedó como ahí, ¿no? Como en la mitad del camino. Sentimos esa tranquilidad de que ella sí iba a poder cumplir su sueño, porque Mafe, una de las cosas que dice es, yo voy a hacer las cosas y doy todo de mí. Entonces, ahorita que ya podía, empezó a prepararse, se fue a vivir a Bogotá para esa preparación y todos apoyándola. Ya después como que decir, bueno, finalmente sí se va a dar, fue como que volver como a esa esperanza, a esa expectativa, y creo que fue, mejor dicho, como que todo fue en el tiempo perfecto. Muchos la daban como segura ganadora de la corona de Miss Universo y solo llegó a estar entre las 16 más hermosas. De todas formas, eso también es un gran logro. Ver a Mafe, sobre todo con ese traje, un ave fénix, reviviendo de las cenizas, contando su historia a través de un traje que todos sabíamos de qué estaba hablando y de qué se trataba este traje, fue una emoción muy grande. Lo que pasa es que también tenemos que anotar que ese año en Miss Universo cambiaron los tops. Era un corte muy fuerte, del top 20, si no estoy mal, o top 16, cortaban de una vez al top 5, porque normalmente es top 20, después top 10, después top 5, top 3. En este caso eran dos cortes muy fuertes. Entonces, por supuesto, nos alegramos de que ella haya quedado en el 6º lugar y por un lugarcito no avanzó ese top 5. ¿Por qué me dio duro? Porque para mí en ese momento el resultado era el que marcaba mi valor. Y me cuesta mucho, digamos, hoy en día también decir que ya me desprendí de eso, porque es difícil. Claro, uno siempre como ser humano está midiéndose en resultados, pero es que el proceso que yo viví siendo Miss Universe Colombia, señorita Colombia, todo lo que yo viví ahí me catapultaron a cosas tan grandes que vivo hoy en día, me llevaron a madurar, a tener una inteligencia emocional tan bonita, no del todo perfecta, pero sí hacer tantas cosas y poder ser también una voz para los demás. Entonces me di cuenta que el resultado no era el fin, entonces vi el proceso como un todo. Y dije, bueno, ahí está mi corona, en realidad. Para mí, mi hermana cuando abre sus alas en ese traje como de ave fénix que renace y además con esa causa ambiental en el país de la belleza, todo conectado, realmente mi hermana representó mucho en ese momento, muchísimo, y sentimos que fue lo más lindo para todos nosotros.
Hoy en día está absolutamente enamorada y se siente la mujer más feliz del mundo. Su mejor amigo y el hombre que desde el primer día conquistó su corazón. Porque él ha estado en todo, desde el momento antes de yo ser reina, o sea, de decir que quería ser reina. Lo conocí en el 2019, yo tuve una relación larga de 8 años, terminé esa relación y dije, no, quiero novios por un buen tiempo, pero me presentaron a Daniel y pues uno no puede decir no a la vida y a las cosas que van sucediendo y a cómo uno las va sintiendo. Yo creo que nos dimos la oportunidad de conocernos bien como personas y de pronto hicimos ese clic, nos vimos más que solo una pareja, sino amigos, compañeros de vida, y en tan poquito tiempo desarrollamos una relación muy fuerte, especialmente porque nos cogió pandemia juntos. No, el novio de Mafe es lo máximo. Ellos se noviaron un poquito antes de que ella fuera señorita Quindío, imagínate, en el año 2019. Es demasiado lindo verlos, además que hacen una pareja demasiado hermosa y se apoyan mucho, o sea, ambos. Pogama, ¿dónde está? Quiero verlo. Ser copresentadora del desafío fue el sueño de su vida. María Fernanda intentó contactar a Juan Esteban Sampedro, vicepresidente de entretenimiento del canal Caracol, y este nunca se enteró. Luego, Diana Torres, la jefe de producción del desafío, la quiso buscar, pero María Fernanda no contestó, hasta que la encontraron a través de Natalie Ackerman, dueña de la franquicia de Miss Universo para Colombia. Cuando después de muchos ires y venires se encontraron, realizó la audición y la vida le cambió justo para la dirección que ella deseaba. ¿Cómo están? Con un sabor agridulce. ¿Y eso de la plata y la comida junta qué? El desafío tiene una regla que uno se gana todo, hasta el puesto. Entonces nosotros hacemos casting. Me acuerdo, ella fue la primera que le hicimos casting. Y de hecho, te voy a decir, fue la única que le hicimos casting, porque inmediatamente nos convenció. Ya teníamos a una morena, que queríamos a una rubia. Y en algún momento, yo no sé por qué, les dije, venga, y si llamamos a esta niña, María Fernanda, ¿alguien la conoce? Nadie la conocía. La contactamos, la invitamos a que fuera a Bogotá porque ella vive en Medellín. Y le hicimos una prueba e inmediatamente supimos que era ella. Y estaba muerta de nervios. Me acuerdo que Juan Esteban Sampedro me preguntó de 1 a 10 cuántos nervios, pues qué tanto tienes nervios. Y yo le dije, no, por ahí 8. Entonces me dijo, es normal, es súper normal. Me empezó a dar una tranquilidad infinita, como que lo escuchaba hablar y yo, bueno, no está tan mal, o sea, ¿qué puede salir mal? Lo voy a hacer. Ella empezó como presentando eventos, también reinados, pues como cositas así pequeñas, pero la verdad nunca nos imaginamos que fuera a llegar, cuando llegara pues a Televisión Nacional iba a ser de semejante manera. Y cuando oí ese run run, ahí como en los pasillos del canal, dije, no, pues sería lo máximo. Además que Mafe y yo habíamos tenido la oportunidad de compartir en una campaña de publicidad durante meses, mucho tiempo. Entonces ya habíamos podido hablar, como establecer una relación, digamos, ahí de trabajo muy chévere, y me había parecido que podía tener como todas las características, ¿no? Quiero felicitarlos de corazón, a pesar de que no fue el resultado que querían, pues aquí están. Si pasó Miss Universo, eso no es nada para ella. Ella está lista para ese reto y muchísimas cosas más, y por supuesto lo está haciendo de una manera muy profesional, y sé que cada día aprenderá más, y de verdad que estoy muy orgullosa de ella. Y a no quejarse de Gracias nada. por mis 15 millones, muy juiciosos, en la casa, nos vemos. Estar en el desafío la hace ratificar que los sueños sí se cumplen. Cuando tenía 12 años, se tomó una fotografía con Andrea Serna y siente que eso fue la cuota inicial para la realización de sus sueños. Total, bueno, pero igual, después de todo eso, lo bueno y lo malo vamos a brindar porque lo merecen, porque tenemos que pasar este momento. Recuerdo precisamente el lugar, todo donde fue esa foto. Pues la verdad, ahorita que la sacó, porque yo no me acordaba ni siquiera que existía, o sea, yo no lo podía creer. O sea, y pues ver, no sé, Mafe tenía 12, 13 años, no sé, que en ese momento era como que también estaba complejada por lo de su cuerpo, entonces imagínate, ella nunca se iba a imaginar llegar a ese punto de ser compañera de Andrea. Lo hizo con su universidad, dijo, me sueño irme a vivir a Medellín, ser modelo, ser reina, ir a Miss Universo. Y después de que terminó Miss Universo, ella se lo metió en la cabeza y dijo, yo quiero estar en televisión colombiana. Se esforzó, paciencia tuvo que tener porque eso no fue de inmediato. Y cuando por fin lo logró, ella encontró esa foto, desempolvó esa foto y dijo, vean, hace unos años yo estaba al lado de Andrea como admiradora, ahorita estoy como
co-host en un programa con ella. Digamos, las primeras 2 semanas fueron críticos porque como que empezaron a picarme por todas las piernas, entonces en las grabaciones se veía que tenía muchas ronchitas, pero yo creo que me adapté al ambiente y ya hoy en día no tengo ni una, ya paso invicta de los mosquitos. Eso fue en Armenia, 12 años atrás. Estábamos mis 2 mejores amigas y otra amiga del colegio al lado. Y el papá de mi mejor amiga, Antonia, trabajaba en publicidad en ese momento y nos dijo como, ay, está Andrea Serna, ya va a venir a presentar el evento de inauguración del Portal del Quindío, que será un centro comercial, pues que en Armenia es muy pequeño, entonces como que era pues un evento gigante. Y nos fuimos para allá y cuando la veíamos, me acuerdo que la veíamos pasar y éramos como, no, tan chévere, pues como viéndola, admirándola mucho. Y nos dice el papá de mi amiga, pueden tomarse una foto, pero rapidito. Nosotras sí, corrimos por la foto. Le pedimos la foto y justo, no sé cómo cómo nos organizamos, pero yo quedé al lado de ella. Nos tomó la foto y ya 12 años después mi mejor amiga me dice, mira lo que me encontré. Y me manda la foto de nosotras ahí. Y ahí mismo se la mandó a Andrea y me dice, qué bonito, la vida como da vueltas, uno no sabe qué nos tiene deparado el destino, ni Dios, ni nada. Y pues en ese momento yo solo la veía con ojos de admiración, así como la veo hoy, pero de admiración como de, no, o sea, ¿cuándo llegaré yo ahí? Siempre ha soñado con empezar a trabajar en la televisión y pues que la hayan llamado al desafío, para ella fue algo muy gratificante. Hay situaciones en la vida como la de la foto, que es como haces clic con el futuro, con los astros, con Dios, con lo que sea, con lo que tú creas, y eso atrae. Para mí ha sido reto en otras cosas, pero digamos que estar así tan en contacto con la naturaleza me ha hecho despejar mucho mi mente, me ha hecho conectarme más conmigo misma. No solo tiene talento, que sin duda alguna lo tiene y se lo notamos desde el primer segundo, sino que tiene disciplina y constancia y ganas de comerse el mundo. Y cuando uno tiene todo eso, pues no hay horario que valga. Cuando uno quiere ser el primero, pues le toca trasnochar y madrugar. Y ella está dispuesta a eso y lo hace con una fe, una devoción y un cariño que yo creo que... Yo incluso se lo dije a ella, están haciendo una estrella. Dentro de poquito va a dar mucho de qué hablar esta niña de manera positiva. La verdad, sí, ha sido demasiado enriquecedor y bonito verla al lado de Andrea, muy chévere. Pues eso para ella es de los sueños se cumplen. O sea, y realmente ahí lo demostró, que los sueños sí se cumplen porque ella sí tiene la foto actual y de hace 12 años. María Fernanda está convencida de que nació para impactar corazones, muy a su estilo, claro. Me gustaría, por ejemplo, tener como ese legado de una mujer que forjó su personalidad, su criterio a través de sus experiencias, porque yo te puedo decir que yo no confiaba en absoluto en lo que yo decía. Pero qué bonito ver cómo pasan los años y cómo cada vez voy confiando más en mí, en que está bien si yo pregunto algo que no sé, si respondo que no sé algo que definitivamente nunca he hablado en mi vida. Es una persona, aparte de que físicamente espectacular, es una persona con un corazón gigante. María Fernanda es una mujer demasiado sensible, demasiado empática. Creo que eso es lo bonito de ella, la esencia es esa autenticidad que tiene frente a las otras personas. Así fue el paso de María Fernanda Aristizábal por Se dice de mí, una guerrera que se ha convertido en el vivo ejemplo de que los sueños sí se cumplen. Solo hay que trabajar con amor, constancia y disciplina para lograrlo. Ella invita a sus seguidores a que se amen, se valoren y crean en sí mismos, que todo se puede lograr cuando se lucha con amor. Sentir y decir ayuda a transformar vidas y eso lo tendré más en práctica. Gracias, eres maravillosa. Te auguro demasiados éxitos y sé que aquí en El Desafío nació una gran estrella. Te amo con todo mi corazón, soy la hermana más orgullosa, todos los días me haces mucho más orgullosa. Gracias infinitas por todo lo que has hecho por nosotros, por mis papás. Lo que transmitís es muy valioso, tanto como persona, como presentadora, como te desenvuelves en las cámaras, así que este tal vez es el inicio de una excelente carrera. Te mando un beso grande, muchísima suerte. Sigo tus pasos, te felicito, realmente me sentí muy orgulloso cuando vi la noticia que eras la presentadora del desafío y que este sea solo un paso,
te admiro muchísimo, qué bueno que estás haciendo tu carrera con paso firme y como se debe, escalón por escalón. Te quiero y qué alegría verte todas las noches en El Desafío. Eres una mujer muy talentosa, muy bella, pero sobre todo de un corazón enorme, de una bondad gigantesca. Tu sonrisa, tu manera delicada siempre de acercarse a todo el mundo es admirable. Así que qué rico tenerte con nosotros y que tengamos desafío para rato, querida. Hola tía, te queríamos enviar un gran saludo. Tía, también te queríamos agradecer por ese ejemplo que tú le has dado a todos de que con disciplina y dedicación los sueños sí se cumplen. Te amamos mucho y esperamos verte muy pronto. Bye. Bueno, mi amor, me quedaría aquí todo el día diciendo cosas maravillosas de ti, pero solo te digo que te amo, que orgullosa estoy de ti siempre, mi amor, y que muchas bendiciones para ti. He visto que has llevado las cosas con mucha altura, con mucha responsabilidad y que de seguir así vas a tener muchos logros más. Que Dios te bendiga siempre, hija querida. Sigue siendo tú, con esa luz y esa esencia tan bonita. Y bueno, gratitud por todo lo que eres, sabes que cuentas conmigo, mucho por hacer, que es lo más bonito. Y ver la realización de tus sueños me alegra demasiado. Entonces, bueno, quería enviarte un saludo, un beso y te amo. Quiero decirte que sabes que siempre voy a estar aquí para ti, siempre juntas de la mano, y sigue volando alto, que estás para muchas cosas más grandes, y siempre recuerda no perder tu esencia, siempre recuerda seguir siendo tú. Si me hubieran dicho antes que si confiaba ciegamente en mí iba a llegar tan lejos, pues lo hubiera hecho desde muy temprano. O sea, me tardé mucho para confiar más en mí. Hay una frase que dice, cada uno lleva su cruz, ¿cierto? Y cada persona tiene su propio problema y uno no tiene que disminuir ni un problema del otro porque crea que es poquito. Entonces siento que las adversidades y las cosas que le pone a uno la vida es para forjar también ese carácter. Aprendí en pandemia mucho la resiliencia, enfrentarme a esa adversidad y decir, bueno, yo estoy con Dios y viene algo mejor después de esto y voy a aprender de esto, a pesar de que el panorama se vea nublado y que no haya salida por ningún lado, voy a confiar, voy a tener certeza, fe y amor por lo que estoy haciendo hasta que llegue el día que tenga el resultado que quiero, si es para mí y si es la voluntad de Dios. Aquí su servidor, Víctor Mayarino, voy a estar con ustedes hoy en Se Dice de Mí. ¿Y qué? ¿Ya se acordó de lo que me iba a decir? Es aquí en Colombia como Clooney. ¿Qué fue eso tan rico? Es un hombre apasionado. Nos íbamos a contribuir con el desorden. ¿Es un perfeccionista? Solamente necesito que me apoyes. Cuando uno está en buen actor como Víctor, es muy fácil ser director. Vallecaucanos y santanderianos se van a ver las caras en el segundo desafío regional. Es un gran compañero. Que voy a tener que perdonarle yo a la mujer que ha sido la luz de mis ojos. Víctor Mayarino, uno de los personajes más queridos y admirados de la televisión nacional, está en Se Dice de Mí. El actor, director y productor ejecutivo intentará contarle a Colombia quién es en la intimidad de su existir. ¿Quién soy yo? Todavía no sé. Conocerán cómo fueron sus primeros años de vida. Me iba a pegar un muchacho que era mucho mayor que yo y yo del susto le pegué y le fracturé el maxilar. Va a hablar sin tapujos de muchos temas que el país quería conocer sobre él. Yo tengo la espalda completamente destrozada. Y camino de milagro. Con el corazón en la mano y con una sinceridad dolorosa, narrará cómo ha enfrentado las tristezas más grandes de su existir. Yo sentía que no iba a ser capaz de vivir los siguientes 20 segundos de mi vida. Le cantará las verdades a varias personas del medio de la televisión. Creo que hay una carencia de historias en donde no haya la figura central del galán. Y por eso yo caí en ese nicho. Hablará sobre sus sonados amores. Hay un respeto por una relación de la cual uno guarda 1000 recuerdos.
Definitivamente, Víctor Mayarino no es el mismo hombre que muchos conocieron años atrás. Y aquí, en Se dice de mí, sabrán por qué. Y mientras yo llegué a entender qué era realmente eso, pasé momentos verdaderamente infernales. Ahora sí estamos todos juntos. ¿Qué? ¿En qué estamos? Víctor Mayarino a simple vista es un hombre fuerte, distante, serio y algunas veces intimidante. Recordar a sus padres lo hace devolverse a los primeros años de su vida. Mi mamá nació en España, de una familia solvente y acomodada en el tema profesional, de un buen desarrollo profesional por parte de mi abuelo, que era ingeniero de minas. Y él, por unos temas de implementación de políticas laborales, sociales, fue puesto en la mira del franquismo cuando llega la Guerra Civil Española. Tuvo que salir huyendo hacia Francia y mi madre salió huyendo y llegó aquí a trabajar un poco en el tema cultural. Una persona que tiene que separarse de su familia y montarse en un barco para llegar a un sitio que no sabe dónde es, completamente sola. Entonces Asita llega aquí a Colombia y por eso, pues, ese carácter de refugiado, yo creo que le dio un estatus también, ¿no? Entonces, y pues era como de una élite cultural española. Llegó cuando tenía 22 años y aquí se conoció con mi papá. Mi madre era alumna de Federico García Lorca, de Juan Ramón Jiménez, de Alejandro Casona. Estudió filosofía y letras, pero tenía mucha ambición de desarrollar el tema teatral. Y esa coincidencia la llevó a encontrarse con mi papá, que era un hombre de vocación teatral total. Mi papá estudió Derecho y se graduó y colgó su diploma. Por acá pasó una compañía española de teatro y mi mamá actuó con ellos. Y mi papá la vio en el escenario y dijo, yo con esa me caso. Ella dice que siempre sintió que tenía con él una conversación infinita y por eso se enamoró de él y su humor. Finalmente se casaron y tuvieron 4 hijos. Víctor es el menor y nació en la clínica Palermo de Bogotá el 9 de febrero. Yo nací en el 57, tengo 62 años hoy. Cumplo dentro de poco. Me emocionó mucho. Me pasaba una cosa muy increíble, que era que yo me soñaba mucho que se lo robaban. Y salía corriendo, me despertaba a medianoche y me iba corriendo a mirar la cuna a saber que estaba ahí. En su familia, el amor por el arte estaba y aún está a la orden del día. Él nació y creció en medio de un ambiente muy especial. La dirección de mi papá del Teatro Colón y de la Escuela de Arte Dramático producía que nosotros viviéramos metidos dentro del teatro. Yo sé que él tuvo una relación fuerte con mi papá. Fue su maestro, era famoso por ser un gran declamador, además. Él era poeta, declamador, profesor de actuación, experto en la televisión temprana. Él fue director del Teatro Colón. Una persona que tenía un manejo excepcional de la palabra, que estaba muy metido en el tema de la literatura y sobre todo de la poesía. El Teatro Colón tiene una sala con el nombre de Víctor Mayarino, con eso lo digo todo. Jugábamos a buscar fantasmas, jugábamos a buscar el fantasma especialmente de una bailarina que decían que había muerto en ese pozo acústico, en un aljibe de agua que tenían los teatros italianos de diseño de esa época. Era muy divertido porque en mi casa todo el tiempo había juegos que tenían que ver con el arte. Porque de pronto lo despertaban a uno a las 3 de la mañana, que vamos, y uno, pero es que ya es el colegio, es que no van a ir al colegio porque su papá quiere que bajen, porque le parece que la clase que van a recibir es más importante. Y uno encontraba en la sala a Pablo Neruda, a Nicanor Zabaleta, a García Márquez, entonces uno aprendía muchísimo de eso.
había una inspiración muy clara de cuál era el resultado inmediato de estudiar por mera inspiración. Nunca nos dijeron, pues se sienta y estudia. Mi papá nunca contestó cosas como, porque lo digo yo. Nunca me pegó. Un día yo de malcriado rompí una taza que me estaba tomando algo y la tiré al suelo y la rompí y me dio una palmada en una mano que todavía me está doliendo y es la única vez que me tocó. En mi casa nunca hubo rigidez, siempre hubo mucho diálogo y se confiaba mucho en la educación que ellos nos daban, ellos confiaban, entonces no nos tenían que estar controlando. Bueno, todos fuimos muy consentidos, pero él era el menor, entonces todos los demás lo consentíamos. Sé que de chiquito le decían el nené y a medida que fue creciendo, pues se quedó un poco con ese apodo. Pero lo ha sabido manejar. Es que esos 1.90 son llenos de brownie, de ternura, de especialidad. Entonces, ¿cómo no lo va uno a consentir? Yo era muy consentido. Mi mamá me estropeó hasta un cierto punto. Cuando tenía 17 años, hacía patinaje artístico. Y mi hermana María Angélica me mandó a hacer un pago, cualquiera, a llevarle el pago al contador. Y yo al día siguiente no fui a hacer el pago y entonces mi hermana me regañó y me dijo, te dije que fueras ayer, no sé qué, a donde el contador. Y le dice mi mamá, pero es que ¿para qué le hablas mientras está patinando? Entonces ella me consentía incondicionalmente. Yo tengo un día que es mío con mi mamá, que es el 7 de diciembre, en el que ella hacía el pesebre más bonito que yo jamás en mi vida haya visto. Los vecinos venían a ver el pesebre. Y además ponía luces en todas las ventanas. La Navidad para nosotros era muy especial. Él siempre se sentaba en las piernas de mi mamá y cantábamos villancicos, la mayoría de villancicos españoles que mi mamá nos enseñó, los cantábamos a 2 y 3 voces. Y ese es un día mío con mi mamá y yo después, en donde estuviera en el mundo, la llamaba o la contactaba para celebrar el 7 de diciembre. Es mi día personal con mi mamá. Era semejante a Armatoste, sí, de 1.90 y pico, sentado en las piernas de su mamá, sí. Yo recuerdo muy bien eso. Recordar el colegio lo hace aterrizar a la realidad. El paso por el CNG fue bastante traumático porque es un colegio, primero, donde la última imagen que yo tuve de una profesora que me dijo, yo me llamo fulana de tal, esa no me acuerdo cómo se llamaba, y me dijo, yo hablo español para cualquier cosa que necesites, pero te vamos a hablar inglés todo el día para que aprendas. Y fue la última vez que yo oí hablar español. Después yo empecé a estudiar en ese colegio y yo oía y yo no entendía nada. Y eso me fue causando un poco trauma. No todos los niños se adaptan a cualquier cosa. Entonces Víctor, cuando entró a un colegio donde todo el mundo era rapidísimo, era así, él mientras tanto creaba, cogía maripositas para estudiarlas, y allá había que aprender matemáticas y no sé qué, cosa que él aprendió. Él aprendía muy rápido y se aburría terriblemente. Entonces se escapaba y no iba al colegio. Yo iba para el colegio con toda la convicción y entre mi casa y el paradero del bus agarraba para otro lado. Y podía durar 3 días sin ir al colegio y llamaban a mi mamá, oiga, el niño está bien, porque es que hace rato no viene. Tiene varias anécdotas que terminaron dejando huella en su etapa escolar. Me iba a pegar un muchacho que era mucho mayor que yo y yo del susto le pegué y le fracturé el maxilar. Yo estudiaba en ese colegio porque mi mamá era profesora de ahí. Y entonces es un colegio, era impagable para nosotros, para una mamá maestra con 4 hijos, y nos dijeron que sí, que yo podía seguir en el colegio, pero ya sin la beca. Entonces no había manera y tuve que salir por una pelea de muchachos. Después encontré un colegio que me salvó la vida, que se llamaba el Juan Ramón Jiménez, en donde encontré gente entrañable que me orientaron mucho mi forma de estudiar, lo que hizo que en la universidad me fuera supremamente bien. Víctor se aferró desde muy niño al amor de su mamá.
desde siempre fue muy apegado a ella, pero cuando su padre murió a raíz de un infarto, esos lazos se unieron más y más. Su partida fue un dolor muy fuerte para él y para toda la familia. Fue terrible, fue de las cosas peores, sobre todo considero yo para Víctor, porque fue un niño que papá se murió cuando él tenía 10 años. Y un niño que crece sin papá es muy, muy difícil. Fuerte porque éramos todos bastante jóvenes y mi mamá sola en este país porque toda su familia estaba regada por el mundo gracias a la guerra. Yo sí tuve una sensación que en este momento no puedo describir más que es que cuando mi hermano me dijo que mi papá había muerto, para mí no fue que fue ya, de alguna manera era predecible, sí, estaba muy mal. Cuando se estableció el periodo de velación de mi papá, que fue como 3 días, 2 días en mi casa y otro día en el foyer del Teatro Colón, se abrió la puerta y apareció una señora con una maleta de cuero, como de visitador médico, y la puso ahí, y una luz como de fotógrafo de chapinero, que era como una paila plateada, y le encendió la luz en la cara, pues al cadáver de mi padre, y empezó a hacer una masa de yeso blanco, se la puso encima. Uno, sabiendo que está muerto, se impresiona porque como que no va a poder respirar con ese empastre ahí encima. Y lo que estaba haciendo era una mascarilla para sacar un molde para poner después su cara en el Teatro Colón. Están conociendo en Se dice de mí la historia nunca antes contada del reconocido hombre de televisión, Víctor Mallarino. Yo tengo la espalda completamente destrozada. Y camino de milagro. ¿Tú crees que me voy a fijar en desorden? Están conociendo en Se dice de mí la historia nunca antes contada del reconocido hombre de televisión Víctor Mallarino, quien debutó ante cámaras en 1980 y a partir de ese momento ha actuado en casi 30 novelas, ha dirigido 13 producciones. Su trabajo ha estado nominado en 20 diferentes ocasiones y en la repisa de su casa reposan 13 de los premios más importantes de la televisión. Ahora calma. Esto tiene que quedar muy claro. Creo que lo primero que él hizo fue una serie que se llamó En casa de mamá Leonor. Mi personaje se llamaba Nicanor, que para mí era muy traumático ir por la calle y que la gente me dijera ese nombre tan horrible. Y entonces mi hermana María Angélica hacía un programa de televisión y ella iba y yo la acompañaba porque me apasionaba el tema. Y entonces alguien me vio como revoloteando por ahí y Salvo Basile resolvió que yo tenía que ser actor y me llevó a hacer un casting y me lo gané. Me dijo un amigo, mira, el hijo de Víctor Mallarino está en tal colegio. Y yo me fui al colegio, lo vi y lo saqué del colegio y ahí comenzó la carrera de Víctor Mallarino. Y siempre fue un poco ese el destino de todos en mi familia y por eso empezamos. Después nos fascinó el tema de actuación, pero la primera vocación fue de urgencia. Y así fuimos entrando todos y le podíamos ayudar a mamá. Y bueno, y era una unión muy especial. Salud, salud. Yo manejaba mi plata y yo era buen partido cuando tenía como 15 años y con esa plata y mis ahorros compramos un carro. Un Nissan Patrol como de 4 años de uso que después me acompañó a mí, después se casaron mis hermanos, yo me quedé con ese carro y después lo cambié por mi primer Renault 4 nuevo, verde, que se volteó con una novia adentro que yo le estaba enseñando a manejar. Había una curva de 90 grados, ella se asustó, aceleró, había una piedra así de grande, rebotamos y nos fuimos a una cuneta y yo quedé sentado en el techo. Que gracias a Dios cayeron en una zanja que no había agua, porque cayeron patas arriba. Donde hubiera agua se habían ahogado. Yo tengo una vértebra fracturada. Yo tengo una vértebra más que tú, creo, que la mayoría de las personas.
y eso hizo el trauma aún peor. Yo tengo la espalda completamente destrozada. Camino de milagro. A pesar de haber nacido en una familia de artistas, decidió apostarle a estudiar biología. Mi abuelo me regaló un libro que se llamaba Mi primer libro de animales y era una edición maravillosa con una calidad y con una expresión, estaba divinamente escrito y yo me enamoré del tema natural. Quería saberlo todo, cómo funciona el universo, cómo funcionan los planetas, cómo funciona la naturaleza. Era enamorado de la vida, todavía lo es, de la vida marina. Y en el colegio estaba Luis Fernando Ramírez, él era mi profesor de física y él me dijo, ¿por qué no estudias biología? No, es que él quiere ser biólogo desde chiquito, después fue que hizo actuación, pero él, músico, es lo primero que es, ha sido y será siempre. Después biólogo y después actor. Yo creo que es realmente una pasión por la vida y por el medio ambiente y una gran preocupación un poco por mantener como el balance, digamos, de la vida en el planeta. Esa es como una preocupación que él siempre ha tenido. Incluso podría superar la pasión que tiene por la realización de ficción, porque creo que tiene un verdadero apasionamiento por la biología. Aparte, Víctor es buzo, es un muy buen buzo y ha hecho cosas fondo del mar. O sea, ¿qué no hace Víctor? Yo no sé qué no hace todo. Y él ha buceado mucho y es profesor, es máster en buceo. Pero no agarré hacia el lado de enseñar y de montar la tienda y certificar gente, sino hacia el lado de trabajar, hacer cámara debajo del agua, hacer ese tipo de trabajo y buceo recreativo, llevar a la gente a bucear. ¿Me averiguó lo que le pedí, Jara? Sí, señor, aunque no es mucho lo que se sabe. Bueno, cuénteme lo que sepa. Sí, Mallarino ha participado como actor en producciones como La Baby Sister, Muñoz vale por dos, La Maldición del Paraíso, Sangre de Lobos, El Cartel y muchas más. ¿Qué está haciendo aquí? No, ¿usted qué está haciendo aquí? ¿Yo qué estoy haciendo aquí? ¿Qué podría estar haciendo en otro lugar? Esta es mi casa. Agradezco infinitamente su amabilidad, su generosidad y gracias a Dios me tocó con él porque es una persona muy profesional en lo que hace, muy disciplinada, muy constante y obviamente me ayudó muchísimo a entender cómo asumir un rol protagónico. Que tiene una presencia escénica muy importante, contundente, se conoce muy bien a sí mismo y lo explota, de manera que se proyecta como eso, como un galán, como un tipo imponente, un hombre muy atractivo. Ah, salud, brindemos por la compañía y por esta rumba tan buena que está. Salud. Pero tómese algo, no quiere nada. El humor me sale muy fluido y si tú me pides que yo haga una serie dramática con Meryl Streep o quién sé yo, me muero, no sería capaz. Digo, no soy, ese no es mi oficio. Yo estudié dirección, no actuación. Pero una comedia al lado de Tom Hanks y le digo, suéltemelo. Mándemelo que yo lo toreo. Baje la voz, ¿usted cree que está en la casa o qué? Discúlpeme, doctor. ¿Qué pasó, Pacheco? Mira, lo que pasa es que usted dejó el celular en el carro, doctor. Víctor lo tiene que reconocerlo. Víctor ya es más reconocido como un actor, director. Yo no quiero sonar desagradecido con los escritores o los productores, lo que en esa época eran empresas y después se volvieron personas, pero creo que hay una carencia de historias en donde no haya la figura central del galán. Y por eso yo caí en ese nicho. Nos va. Perdón. La importancia de tocar la puerta antes de entrar. Odié mucho la estructura típica del galán. Entonces siempre procuré inventar unos galanes que tuvieran alguna dosis de torpeza. Yo soy tribilín desde muchos puntos de vista. Yo soy muy buen deportista y es lo único que hago bien, es lo único que mi motricidad hace bien. No, es que, mi amor, Dani, hueles a cebolla, a flota en el aire. Cebolla, olor a gorda. cebolla. Gorda, no, cebolla, nada.
Mi amor. Nunca se creyó esa faceta y creo que eso también le jugó mucho a favor, porque creo que hubiera podido como ennicharse. Yo no pienso en Víctor como un galán. Lo es un tipo físicamente muy atractivo y además yo creo que tiene un pacto con el diablo porque pues se mantiene, de verdad se mantiene en una forma increíble. Antes que el galán había un personaje. Más allá de si era o no el galán de la novela, eso no era lo importante era el personaje que él tenía que hacer. Es más, voy a un almacén y me dicen nombre para el recibo, y yo, María Angélica Mayerino, ¿usted es algo de Víctor? Sí. Mire, si me lo trae, la próxima vez no le cobro. Pero él no ha querido acompañarme. Le da pena. Vea, su agenda, forrada y debidamente marcada para la ocasión, mire. En el año 2001, el país aprendió a verlo diferente cuando participó en la telenovela El Inútil. Los protagonistas fueron Julián Arango y Rudy Rodríguez, pero el show se lo robó Mayarino con su personaje de Mirando Zapata. ¡Bravo! ¡Ay, mi tesoro! Ay, ay, ay. Ay, perdón, es que yo me emociono porque... Yo quise mucho ese personaje del inútil, que no era el inútil, él era el otro. Era el galán sin ser galán, que era el de Mirando Zapata, que era horrible. Y sin ir en detrimento de Julián ni nada, pero yo recuerdo esa mirando. Entonces dije, bueno, voy a hacer un personaje hiper formal, a ver si les gusta. Fue un poco un acto de desesperación. Y tenía unas condiciones adorables de construcción, tanto narrativa como de personalidad. Es un hombre muy inteligente, por ende tiene una chispa maravillosa, así que tiene un humor inteligente, tiene un humor de verdad que tú puedes morir de la risa junto a él todo el día, y eso es maravilloso porque siento que esa rapidez mental y ese ser tan inteligente y tan brillante y de tener tan buen carácter, tan buen humor, pues obviamente lo pone en sus personajes. Víctor es el Cantinflas de Colombia, el Chaplin de Colombia, y no se han dado cuenta. Cuando estaba haciendo de Mirando Zapata, como que y creo que eso le pasó a mucha gente, como que quería meterse en el televisor y cada vez que le hacían una embarrada, meterse en el televisor y como abrazarlo. Una clase magistral, porque esa interpretación, yo me acuerdo, si cierro los ojos me río de él, o lloro por él. Santandereanos, vallecaucanos, bienvenidos a su primer desafío regional. Aquí sobre esta misma playa ya sucedió un desafío regional. Durante 5 temporadas fue el presentador del reality El Desafío, 3 de ellas acompañado por Margarita Rosa de Francisco y las otras 2 junto a Toya Montoya. Hola, Víctor. ¿Cómo le va? Muy bien. Finalmente. Un gusto trabajar con usted. En un momento dado en el que yo tuve tanta experiencia delante de la cámara, trabajando el formato del desafío, y a partir de desarrollar ese producto para un canal colombiano, fui contratado para ser el productor de otros países. Pues nada, hay que ser muy valiente, ¿no? Hay que ser un poquito inconsciente para estar aquí. Y siento que siendo presentador también desarrolla todas sus habilidades en esta área. Organiza actividades, organiza juegos, se inventa todos los juegos del mundo como para seguir activo todo el tiempo. Cuando ya empiecen a jugar tienen que acordarse muy bien el orden en que juegan. Mónica, Juan Carlos, Pablo Andrea, Isabela y Marta. Pero es que además difícil porque nunca he presentado fuera de eso, aprenderse todos esos juegos. Yo no sé cómo así. En este momento está concentrado en el rescate y conservación del medio ambiente. Es un tema que lo apasiona y ocupa la mayor parte de su tiempo. No me voy a quedar sentado, cruzado de brazos, esperando a ver a ustedes qué más les da por experimentar. Los que estamos promulgando por un medio ambiente sano, lo que estamos haciendo es prolongar la permanencia del ser humano en el territorio, en la tierra. Entonces, desde ese punto de vista, somos más amantes del ser humano que las mismas personas que son tachadas de antropocentristas y de egocentristas, porque lo único que les interesa es producir riqueza. No trabaja como biólogo, pero sí está todo el tiempo funcionando y ahora está metido, tiene una plataforma muy importante sobre el medio ambiente que se llama Sapiens Co. Lo leo en redes actualmente con sus comentarios frente al ambientalismo y
Y Víctor es una persona súper interesante. Además es un apasionado, bien convencido de esas causas verdes. Sí, él es un apasionado por el tema de la naturaleza, del planeta, del cuidado con el planeta, de los animales y creo que en eso nos identificamos mucho porque me gusta mucho también ese tema. Me han hecho propuestas para ir a formar parte de movimientos políticos, de llegar quizás al Consejo, etcétera, al Senado en algún futuro. No lo voy a hacer porque todavía no encuentro la claridad de partidos políticos. Siento que los partidos políticos están en una crisis. No lo considero el momento para hacerlo porque dejaría de tener una posibilidad absolutamente independiente de comunicar lo que quiero comunicar en el tema ambiental. Trabaja pues muy de la mano con ambientalistas y personas que saben muchísimo como del medio ambiente para tratar de ayudar. En este momento trato de cocinar un gran documental, trato de cocinar unas plataformas en las cuales pueda llevar esa comunicación de lo que pienso sobre el medio ambiente y no puedo ser deshonesto, no tengo recursos, tengo que salir a maletinear próximamente para ver si logro darle financiación a todo este tipo de sueños. Y aunque en este momento su vida está enfocada en el cuidado del medio ambiente, eso no significa que esté alejado de la actuación. El bogotano asegura que aún le falta mucho por experimentar actoralmente hablando. No es la primera vez, ¿no? No, no es la primera vez. Eso me tiene muy preocupado. Actualmente yo no he hecho nada. Actualmente he hecho un par de personajes memorables, sobre todo de humor. Él es el mismo, puede ser el mismo físicamente, pero su parte emocional y su parte psicológica dan un vuelco que uno dice, pero ¿cómo esta persona, sin agregarse un bigote o sin agregarse 7 anteojos o sin agregarse, y da el personaje que uno quiere ver? Su trayectoria habla por sí misma. Desde niño ha estado relacionado con la televisión, con el teatro, pero además ha ido mucho más allá, ha sido director, y no solo aquí, sino además internacionalmente. Y además es una persona que se preocupa por seguir avanzando, en saber qué es lo que está pasando en el mundo, cómo se está haciendo la televisión, cómo se está haciendo el cine en Colombia. Si la mayoría de las cosas las ha podido dominar, la muerte no. Por eso sufrió mucho cuando supo que su hermano Rafael estaba muy enfermo. Probabilidad de padecer de esclerosis lateral amiotrófica es muy baja y mientras yo llegué a entender qué era realmente eso, pasé momentos verdaderamente infernales. Yo caminé 3 días seguidos en mi casa y caminaba. No podía ni siquiera sentarme, no podía dormir obviamente, pero ni siquiera me podía quedar quieto en esta búsqueda de cambiar de sitio con él. De eso no nos vamos a recuperar nunca. Muy fuerte. Había un destino inevitable al ser una enfermedad que afecta a los músculos estriados, a los músculos voluntarios, de los cuales el último, que es semivoluntario, es el diafragma. Entonces, el diagnóstico era que finalmente lo que produciría su muerte era la asfixia. Rafa ya no vivía en casa porque ya Rafa había hecho su familia y tenía sus hijos y su esposa. Y yo recuerdo de todas maneras que Rafa, lo recuerdo como deportista, él jugaba mucho fútbol, etc. Y recuerdo también cuando nos enteramos de su enfermedad. Fue un proceso muy doloroso y a Víctor le dio muy duro. Yo me acuerdo mucho como de ir a la casa de él a comidas, a navidades y como que se preocupaba mucho como todo el tiempo de estar compartiendo tiempo con todos y como de mantenernos unidos. O sea, tenía un corazón gigante y una generosidad gigante también. Se fue paralizando y no podía ya ni hablar ni nada. Solo movía los párpados. Eso generó en mí una cantidad de cambios y entré en grandes
problemas, se me enredó la cabeza. Yo sé que cuando él supo la noticia rompió una puerta de un closet. Él no es de actitudes agresivas nunca, ni de golpes, ni de nada. Y sé que rompió una puerta de un closet cuando le contaron. Casi se rompe la mano, mi madre. Fueron 5 años de deterioro hasta que sin quejarse un solo día. Nunca se quejó. Vico era su papá. Y era volver a perderlo y además siendo una persona súper joven y lleno de vida y lleno de enseñanzas para darnos. Y cuando murió mi mamá, por ejemplo, nunca llegó a entenderlo, nunca llegó a asimilarlo completamente. Ella llegó a tener momentos de calma, de paz, de alegría, y después otra vez se le venía encima esta gran inquietud de por qué hay un desorden. El tiempo determina que los hijos mueran después de nosotros, ¿no? Y para ella lo decía todo el tiempo. Yo no entiendo. El día que él murió decía, yo no entiendo por qué yo teniéndolo acostado en una cuna cuando era un bebé, ahora tengo que verlo acostado en un féretro. Y ella tenía una válvula artificial en su corazón. No sé qué tanto la debilitó toda esa experiencia, pero estoy seguro de que la ansiedad, yo creo mucho en un triángulo que es el sistema nervioso, sistema inmune y sistema endocrino. Y en ese manejo de esas 3 columnas es donde la ansiedad le produce una baja de defensas. Entonces probablemente le afectó. Y esa también fue otra muerte dolorosa, muy dolorosa, porque Víctor quería mucho a su madre, pues, como un hijo que quiere a su madre. Pero Asita era una persona muy especial, además. Era una persona, para mí, una persona muy dulce. Están conociendo en Se dice de mí la historia nunca antes contada del reconocido hombre de televisión, Víctor Mallarino. ¿Sabes qué? Estás insoportable. Sí, estoy insoportable. Porque me iba a quedar 10 minutos y me clavaron 1 hora de esta vaina. Entramos a la recta final en la vida del reconocido actor, director, productor y presentador de televisión, Víctor Mallarino, quien luego de hacer un recorrido por su niñez y hablar de su carrera profesional, procede a contar cómo le ha ido en el amor. Su primera esposa se llama Loti. A Loti la conoce en su viaje a Londres, cuando se fue a estudiar dirección. Actualmente diseñadora de textiles y de gráficas tiene su propia empresa súper exitosa. Ella empezó estudiando historia del arte y después quiso ser directora de arte. Al querer ser directora de arte estudió televisión y ahí fue donde yo la conocí. Nos conocimos en la escuela de televisión y nos graduamos juntos. En realidad era una mujer muy hermosa, lo sigue siendo. Y claro, era un complemento ideal en un momento determinado. Sé que fue una mujer muy importante en su vida y me gusta ver la relación que tienen. Es una mujer súper amable, gran profesional también. Nada, y tienen hoy en día una muy bella relación. Y Loti es hermana mía hoy en día, quedó como hermana para siempre. Es una conexión permanente, para siempre desde el momento en que se conocieron. Ellos tienen muchísimas cosas en común. Junto a ella tuvo la experiencia de ser padre. Sus hijos son Sebastián y Cristina. El momento en que alcé a mi hijo por primera vez fue después de una gran fatiga porque el parto fue muy, muy traumático. Él se tardó mucho en nacer. El momento de ser padre empieza antes de alzar al primer hijo en las manos, porque empieza con el embarazo. Y ahí ya hay todo es increíble, pero uno empieza a conocer a esa persona desde que está separada por unas membranas. Él y yo tenemos una conexión
creo que casi como telepática un poco. Tuvieron dos maravillosísimos hijos, sobrinos míos, que adoro. Tus dos hijos son el orgullo tanto de Víctor como de Loti. Luego de un tiempo se volvió a enamorar. La hermosa actriz Katy Sáenz flechó su corazón. Colombia estaba enamorada de la pareja que conformaban. Bueno, eso pasa cuando uno está enamorado, ¿no? Ah, sí. ¿Qué te dijo? Yo recuerdo que una vez María Angélica le presentó a Shirley Sáenz. Y Víctor creo que no se interesó mucho. Yo no sé, no soy testigo de eso, pero no pasó nada. La hermana menor era Katy. Y entonces, un día me dice algo muy de, quiero conquistar a Katy Sáenz. No. Me ayuda y yo, ¿cómo le ayudo? Vamos a tocar esta noche para Katy Sáenz. Traiga su guitarra. Y le dimos una serenata. Y yo creo que ese fue el comienzo de ese romance. Fue una relación que duró poco tiempo. Fue una relación como muy chévere, donde vivieron obviamente cosas como muy especiales, y era también como pues claramente un gran amor, digamos, que tuvo mi papá. Hay un respeto por una relación de la cual uno guarda 1000 recuerdos que no merece exponerse realmente. Las razones por las cuales una pareja toma la decisión de separarse creo que debe permanecer en los archivos personales de esa relación. Fue una relación muy bonita hasta que duró, como la de Loti. Ahorita voy por ahí, por el mundo. Estoy muy bien, estoy muy tranquilo conmigo mismo. Y en sus ratos libres se refugia en el deporte. Yo hubiera jugado con Cabal y Farah, que son mis grandes héroes, los adoro. Si hay algo de lo que se arrepiente con todo su corazón, es de no haberle apostado con más intensidad a la música. Música. Si yo hubiera sabido que la guitarra eléctrica era un instrumento tan de carácter técnico, ambicioso como un violín, yo le hubiera insistido a mi mamá que me dejara tocar guitarra eléctrica cuando ella me dijo que le parecía que era un poquito estridente. Yo hubiera sido un buen guitarrista de blues, pero si hubiera tocado como Eric Clapton, si yo estudio, y hubiera jugado tenis. No como Federer, pero sí como Federer. Creo que la música, específicamente en nuestro caso, fue un puente y ha sido como un punto de encuentro muy importante porque para mí también la música es probablemente el eje de mi vida. Colombia lo pidió y aquí estuvo Víctor Mallarino contando los apartes más relevantes de su existir. Un hombre de carácter fuerte, decidido, con grandes convicciones y con un enorme talento, quien confiesa que no se siente un gigante de la televisión y que su mayor debilidad son sus 2 hijos. Sus padres son los ángeles que lo cuidan desde el cielo y con los que espera volverse a reunir en la eternidad. No sé si podré vivir más sin verte. Ven a Cartagena, tonto. Te quiero muchísimo, te admiro muchísimo y quiero seguir creando contigo. Mi querido Víctor, usted lo sabe, lo quiero inmensamente. Víctor, te mando un abrazo, es un placer para mí estar aquí hablando de ti, recordándote y te deseo lo mejor. Vico, te mando un abrazo muy grande, espero verte pronto en la vida y en el set, en cualquiera de tus presentaciones, director, actor, músico, pero como amigo, para darte un abrazo. Te admiro como ser humano y te admiro como profesional y espero seguir siempre a tu lado. Gracias por haberte portado tan lindo conmigo en las 2 producciones que trabajamos juntos y bueno, espero que volvamos a trabajar juntos un día. Te quiero muchísimo. Sabes que te quiero, te admiro, te respeto. Qué honor ser tu amigo y qué honor ser casi tu hijo. Te quiero. Por favor, no cambies, sigue así, con esa alma de niño que tienes y con esa capacidad
de asombro. Te amo. Quiero decirte que soy una muy orgullosa hermana de ti. Te quiero mucho, te mando un beso muy grande. Si he logrado lo que he logrado, claramente es por ti. Pues esto es un poco interno, pero caminadores del mundo siempre juntos. Bueno, público de Se Dice de Mí, fue de verdad un rato muy agradable. Esta es una despedida que no es despedida, siempre vamos a estar juntos y ustedes lo saben y vamos por ahí por la vida y vamos todo por el medio ambiente y por el ordenamiento territorial responsable que permita que el oso andino, el jaguar, el puma, el águila y todos los predadores puedan pasar de un sitio a otro sin estrellarse contra moles de cemento o contra una producción agrícola irresponsable. El Estado tiene que estar muy presente. Me fui con un mensaje así, pero es lo que quiero decir hoy. Lo que quiero decirles, los quiero mucho, siempre hemos estado. Desde que soy niño me saludo con el público en la calle de nombre propio y espero que lo sigan haciendo así. Un abrazo grandote.